GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 20 de julio de 2024 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Nuestro profundo agradecimiento a su amable atención. Muchísimas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. En México, durante siglos, las mujeres políticas prácticamente no existieron. Aun cuando muchas damas tenían fuerte influencia en ella y hasta se juraba que eran quienes mandaban, pero siempre sus decisiones se realizaban tras bambalinas. Incluso Guillermo Prieto aseveró que mujeres que se metan en política merecen el divorcio. Las primeras damas del siglo XIX en México. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Los anfitriones de este diálogo, amantes de la historia, y quienes gozamos de experiencias excepcionales al compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Carlos, muy buenos días y muy buenos días principalmente al auditorio. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de historia. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. ¿Qué tal, doctor Luis Alberto, mi hermano Nacho, radio escuchas? Buenos y veraniegos y lluviosos días como lo hemos estado pasando, ¿verdad? Nadie nos escapamos. Qué bien hablar de un tema interesantísimo de las primeras damas. ¿Qué sería pompa en circunstancia? ¿Sería una coyuntura o una bella historia de amor reflejada en los aconteceres nacionales? Aquí lo diludizaremos. Muy bien. Y bueno, como música de fondo, lógicamente tenemos el Vals Carmen de Juventino Rosas, muy apropiado al tema. Y el licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila nos quiere comentar algunos, pues, ¿qué podríamos decir? ¿Un tipo de introducción? Claro, lo que pasa es que sabemos que el papel de las mujeres durante la historia siempre ha estado subordinado, siempre se les ha colocado un paso atrás de los hombres, al grado incluso de que no se les reconocían ya no derechos políticos, ni siquiera derechos patrimoniales, prácticamente eran vistas como unas pues casi objetos que tenían una finalidad de cumplir con el rol de la procreación y el cuidado del hogar, y claro, la atención del marido, pero siempre en función del hombre. Y eso ha sido así a lo largo de la sociedad occidental, principalmente, la historia nos lo ha enseñado así. Y creemos que es justo destacar que a pesar de haber sido subyugadas por la construcción social de aquellas épocas e incluso por la construcción social vigente, vale la pena hacer un recuento también de las primeras damas. Es muy interesante, pero partiendo más allá de las mujeres y el poder en México. Y entendido México, pues partiendo desde el México virreinal, desde la época previa a la lucha de independencia, en la que el mismo resentimiento que existía en los novohispanos sobre las diferencias que existían entre ellos y los españoles peninsulares, como género masculino, también se trasladaba al género femenino. También había mujeres preparadas, había mujeres ilustradas. Yo pienso, y así lo corroboran también algunos estudios históricos, que las mujeres aprovechaban el tiempo que tenían cuando estaban en ciertos contextos, obviamente, y eran capaces de allegarse de textos o de material de cultura para conocer incluso las corrientes de la Ilustración. Ellas sabían perfectamente lo que estaba pasando y muchas colaboraron de manera activa, tuvieron un rol directo en nuestra independencia nacional, y ya después incluso tenemos en la historia, y eso es algo que estábamos comentando y es así, la primer gobernante mexicana no es la que va a tomar el cargo en octubre.
la primera gobernante mujer en la historia de nuestro país, que claro, estaba regido bajo otra forma de gobierno, pero es la emperatriz Carlota. ¿Por qué? Porque ella era quien encarnaba el gobierno en conjunto con Maximiliano y aparte quien quedaba en calidad de regencia, por llamarlo de alguna manera, cuando él optaba por, en vez de ejercer el poder, como lo hacía muy seguido, pues irse a Cuernavaca a cazar mariposas o actividades recreativas o actividades culturales, que le era mucho más dado eso a él que el gobernar. Realmente quien vino aquí a ejercer el mando fue Carlota, y se dice incluso que hubiera sido un gran gobernante si hubiera sido hombre, pero obviamente por el perfil de aquella sociedad no se le permitió. Creo que es un dato interesante que es difícilmente refutable, ¿no? México, quizá no el México postrevolucionario, pero México ya había tenido una gobernante mujer. Entonces, este programa lo que tiene como finalidad es una reivindicación del papel de las mujeres en el sentido de la gran importancia que tienen, y también quizá analizar el fenómeno de la mentalidad actual que tenemos como país. Me refiero al entramado, porque en ciertos estratos sociales afortunadamente ya está cambiando, pero lo cierto es que aún, por ejemplo, el trabajo que desempeñan las mujeres, que sabemos que en la mayoría de los hogares todavía son quienes se encargan de manera predominante de cuidar la casa, de administrar los bienes de casa, de cuidar a los niños, de llevarlos, traerlos a las actividades escolares, de apoyarlos con las tareas. Cuando llega a haber alguna ruptura matrimonial, luego el cónyuge, el varón, dice: oye, ¿por qué tengo que hacerte un reparto? ¿Tengo que darte una compensación pecuniaria? ¿Por qué te tengo que dar alimentos? Se invisibiliza todavía el trabajo tan duro que realizan las mujeres, que inclusive me atrevo a decir que es más duro el trabajo de muchas mujeres en el hogar que los trabajos que se desempeñan en oficinas, y aún así cuesta trabajo verlo. Entonces creo que esto encuentra sus raíces en el hecho de que culturalmente, a través de siglos, se nos enseñó que la mujer tenía que estar allí, y que estaba allí porque le correspondía, no por querer estar, y por ende no le correspondía ninguna retribución. Es un aspecto interesante, y pues yo creo que Carlos también tenía algunas palabras a título de introducción antes de entrar en los personajes ya en concreto. Gracias, Ignacio. Estimado escuchas, doctor, pues haciendo una pequeña dosis de una investigación muy concreta, porque es un término de carácter social que empezó en los Estados Unidos de Norteamérica y que se ha sido extensivo a muchas otras naciones, otros estados, pero no es hablando de latinismos, en estricto senso o sentido estricto, pues un cargo ni remunerado, ni contemplado en la Constitución, ni ninguna ley orgánica. Es más, inclusive no está como una figura jurídica indispensable que quien aspira a ser presidente, ocupar, necesariamente tenga que estar casado, no, simplemente se deja abierto, pero dentro del ámbito social es algo que tiene una repercusión de imagen, de acompañamiento, pues de alguna manera. Entonces, de alguna o muchas maneras podemos hacer muchas interpretaciones. Todas las historias de estas primeras damas alrededor de sus consortes, o como dijera Sarah Selkoff, la suerte de la consorte, o más de consortes con suerte, ¿verdad? Como que más bien su plan de vida era eso, ser una familia ordinaria, pero la historia, la vida política, la vida pública te va arrastrando, llevando a tomar una serie de decisiones, o ser también partícipe y testigo de la historia. En este título realmente diremos, bueno, pues la primera dama de los Estados Unidos de Norteamérica será Martha Washington, pero realmente se empezó a acuñar hasta muchos periodos después en la persona precisamente de Harriet Lane. No tiene nada que ver con Wilson Lane, aquel embajador americano. Estamos hablando de la sobrina de él, que fue legislador, senador y después y embajador, y que también fue presidente. Estamos hablando de James Buchanan. ¿Qué pasó en este caso? Lo que pasa es que la joven Harriet Lane queda huérfana muy pequeña, ella junto con su hermana, de su padre, cuando tienen como 9 años. Tiempo después, entonces la hermana, que era la madre, que era hermana precisamente de James Buchanan, le dice: pues sabes qué, pues hazte cargo de mis hijas, hijo, no te preocupes, yo cuando faltes tú las voy a enseñar llevar al mundo a que conozcan la vida pública. Y efectivamente, entonces es en ese inter, cuando es una jovencita, él es designado representante, embajador ante el Reino Unido, y se topa con otra gran mujer, que estamos hablando de la reina Victoria,
y como que hay una química femenina diciendo, ay, pues esta chica como, pues serás americana, pero como que encajas mucho acá en mi corte, en lo europeo. Y esta chica, pese a su juventud, supo combinar muy bien las costumbres de la alta aristocracia norteamericana con la realeza británica. Entonces, inclusive hay un episodio donde le sugiere, y pues aquí tenemos a un conde, duque, no sé, arreglamos el matrimonio, y ella tajantemente dijo no, yo soy norteamericana, tengo mis principios. Después el embajador se convierte en presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué labores hacía? Eran labores sociales, como lo que hacen muchas damas, de ver en eventos sociales de huérfanos, de los menos poseídos y demás. Entonces ya desde ahí se va enarbolando esa figura, y al final de cuentas terminó ella casándose precisamente pues con un norteamericano, creo que del norte, si no me equivoco. Es un rol como maternal, ¿no? El que siempre han desempeñado las primeras damas. O sea, acompañan al hombre, y el hombre es el que se le asocia con las, sí, con las decisiones duras, lógicas, cuadradas. La madre de la patria, inclusive la propia reina le da un bautizo, le dice querida señorita Lane, o sea, como ya hablar en ese nivel, a nivel monarcas, pues es un trato súper distintivo, decirle Lady Lane. Entonces, y fue un legado, un primer ejemplo que nos queda, pero tampoco quiero echar por la borda a otras damas que fueron también muy, muy circunstanciales. Yo quiero hablar de dos en concreto, así muy rápidamente, de Dolly Maine, pero a lo mejor no sé, pues ¿quién es Dolly Maine? Soy así como una conejita de Playboy, ¿verdad? No, Dolly Maine. Estamos hablando de reivindicar a las mujeres. Por eso de reivindicar, estoy reivindicando para que no haya confusiones. Ya ves que hay gente que se deja llevar por los influencers. Estamos hablando de la esposa de James Madison, pero su nombre es soltera, Dolly Maine. Esta dama precisamente se incorpora con Madison, se conocen como muchos, como vamos a ver en todas las historias de las primeras damas, o por conocidos, o en bailes, o en fiestas, o resulta que sus amigos del señor después se convierten en sus cuñados, algo así. Son cosas de la vida, o sea, por eso, dice un chascarrillo que cuando un marido se quiere imponer a su esposa, le dice: respetas a mi madre porque ella me la mandó Dios del cielo, y a ti te conocí en una fiesta. Como nos pasa a muchos, ¿verdad? Entonces, así en una fiesta así se conocen, ya después de que esta señora Dolly Payne enviuda, precisamente porque tuvo un marido, el señor precisamente John Payne. Entonces muere a raíz de una pandemia, lo cual era muy común. Muere uno de sus hijos, se queda en la orfandad, y es cuando precisamente llega el señor Monroe, que por cierto con él no tuvo ninguna descendencia. Pero pasa algo muy parecido a lo que estamos hablando con esta Harriet. También se va de embajador, pero se va a Francia. Y no es cierto, me estoy equivocando así. Bueno, lo acompaña así en todo lo que es su carrera política. Entonces, y le toca precisamente pues muchos episodios, como una guerra anglo-estadounidense en 1812, y tienen que precisamente que firmar esos tratados de paz. Le toca huir de la Casa Blanca por una invasión terrible que se lleva en Washington D.C. Pero les digo, son circunstancias, así muy, muy, muy particulares. De la otra dama que creo que vale la pena hablar un poquito más es de Elizabeth Monroe, de soltera Cartwright, que precisamente a ella le toca, ese es el caso de la embajada, perdón, ya me equivoqué. A ella le toca la embajada precisamente en Francia. Y conoce a Adrián de Lafayette cuando Lafayette está precisamente ahí en cárcel. Y no sé, fue ese encanto y demás que permiten que Napoleón, aparte de firmar los tratados donde esté en Luisiana, liberan a Lafayette. Pero tuvo mucho que ver esa alquimia entre Adrián Lafayette precisamente con esta señora Monroe. Bueno, por lo pronto aquí dejo mi intervención. Gracias. Ok, gracias. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de
de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema de hoy, las primeras damas del siglo XIX en México. Con nosotros Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos anfitriones de este programa. Y bien, mencionábamos hace un momento de que en la época virreinal, las primeras damas prácticamente no existían como tales. Las virreinas eran respetadas, pero por su relación precisamente con el virrey, no porque ellas tuvieran ninguna ascendencia política. Realmente podemos decir que la primera dama de la historia de México va a ser Ana María Huarte de Iturbide, la esposa de Agustín de Iturbide, que no tuvo mucha trascendencia. Sin embargo, hay damas que valieron mucho la pena, que conocemos, sabemos de su trascendencia, y precisamente el licenciado Salcido nos quiere hablar de esas damas que no fueron esposas de ejecutivos, pero que trascendieron. Claro, pues yo creo que todos conocemos el nombre, pero pocos sabemos que antes de las campanadas de Dolores, pues estuvieron los taconazos de la corregidora, ¿no? De Josefa Ortiz de Domínguez, que bien como lo comenta, no fue primera dama, sino creo que es interesante darle también al programa este matiz de cómo las mujeres ayudaron a configurar el país como tal. Y pues empezamos desde el principio, sin que esto sea redundancia, porque en el mero principio, antes del grito de Dolores, y de hecho el grito de Dolores podríamos decir, según la historia, se lo debemos precisamente a una mujer. ¿Y a qué mujer se lo debemos? Pues a Josefa Ortiz de Domínguez, que ella nace un 8 de septiembre del año 1768 en la Ciudad de México. Muy joven ella quedó huérfana y su hermana, de nombre María Sotero Ortiz, se hizo cargo. Como su hermana no tenía los medios para su subsistencia, entonces la mandó como pensionista a un colegio muy famoso, que es el Colegio de San Ignacio de Loyola, pero que todos lo conocemos como el Colegio de las Vizcaínas. Y en ese colegio estuvo alrededor de 2 años, y justo ahí fue donde conoce a Miguel Domínguez, quien todavía obviamente no era corregidor, pero él visitaba mucho la junta directiva del colegio porque era apoderado legal de una persona que había legado mucho dinero para el sostenimiento de esa escuela. En 1791, Josefa Ortiz y Miguel Domínguez se casan y tienen la friolera de 14 hijos durante su vida matrimonial, que era realmente pues casi la regla más que la excepción, ¿no? Los matrimonios con muchísimos hijos. El contexto histórico sabemos que es un contexto ya un poco convulso, con mucho descontento social. Habíamos hablado ya cuando hablamos del virreinato cómo la guerra de independencia es una guerra que se da entre la ideología criolla derivado del descontento social, y también los criollos, algunos, y también como es el caso que vamos a platicar ahorita de Leona Vicario, la misma Josefa Ortiz de Domínguez. Vamos a hablar también de Carlota, vamos a hablar de Margarita Maza, que tenían esta sensibilidad para favorecer a las clases desfavorecidas, algo que muchos españoles peninsulares no tenían. Estamos hablando del año 1802, en el que está situado el joven matrimonio de Josefa Ortiz con Miguel Domínguez, y en ese año el virrey Félix Berenguer de Marquina designa a Miguel Domínguez como corregidor de la ciudad de Querétaro. ¿Qué es un corregidor? No es alguien que corrige, es decir, no es que está mal y te corrijo, no. Es, digamos que la etimología es así como el rey ejerce la regencia, pues el corregidor la ejerce de manera conjunta. Y el corregidor es el representante de la autoridad, de la autoridad de un rey en un reino, en una provincia, en una localidad, en un poblado, y así se les denominaba. Entonces ella venía a ser la esposa del hombre en el poder en Querétaro, y la familia se traslada a esa ciudad. Después de 6 años de permanencia, pues fue una permanencia sin pena ni gloria. No se registra algún evento histórico destacado entre 1802 y 1808. Pero ya para 1808
había, era digamos una voz común entre los criollos el hecho de establecer una junta colonial para que gobernara la Nueva España. ¿Por qué? Pues porque en Europa estaba ocurriendo algo muy grave, que es la invasión francesa de España y el derrocamiento de Fernando VII. Y entonces los novohispanos decían: nosotros necesitamos una junta colonial que nos gobierne en ausencia de Fernando VII. Y eso estaba ganando muchos adeptos, incluido el corregidor Domínguez y el propio virrey de la Nueva España, que en ese entonces era José de Iturrigaray. Para 1809, lo que se denominaba la conspiración, porque si era una modificación de la forma de gobierno, ciertamente ya se había ramificado para otras regiones del país. Y en la casa del corregidor y de su esposa se llevaban a cabo lo que denominaban tertulias. Esta es una réplica de una previa conspiración de la que también hemos comentado algunos antecedentes y que fue descubierta. Y precisamente a doña Josefa es a quien le debemos que la conspiración que derivó en el Grito de Dolores no haya tenido el mismo fin que esa conspiración que fue totalmente desarticulada. Una vez que se descubre la insurrección, se da a conocer realmente el gran compromiso que tenía con la causa Josefa. ¿Por qué? Porque el marido se dice que no estaba tan involucrado. Se dice que el marido realmente no participaba de manera activa, sino quizá toleraba. A lo mejor comulgaba con la causa, pero como desempeñaba un puesto público, decía: no voy a participar, digamos, con voz cantante, pero dejo que se reúnan en mi casa sus tertulias conspiradoras y yo no digo nada. Se dice que manda encerrar y encierra a Josefa Ortiz para que no sufra las consecuencias del hecho de que fueron descubiertos, ¿sí?, en esta conspiración. Pero ella, dicen que Ignacio Pérez vivía debajo de la casa de los corregidores, y con golpes de tacón le logra avisar y le pide que vaya a informar a San Miguel el Grande antes, y ahora San Miguel de Allende, precisamente Ignacio Allende, sobre el hecho de que habían sido descubiertos. Pero Ignacio Allende no estaba. Entonces, ¿a quién le avisan? Pues le tienen que avisar al cura Hidalgo. Y el cura Hidalgo, si bien se tenía el levantamiento armado programado para el mes de octubre, lo tuvo que adelantar para que no fuera a desarticularse el movimiento. Hay quienes dicen, algunos críticos, yo creo que también con esta visión de siempre minimizar el rol de las mujeres, que este papel tan importante que tuvo no fue más que un mero rapto de entusiasmo, que simplemente se dejó llevar por el momento y que no tiene los méritos para ser considerada como lo es, como una benemérita y como fundadora de la nación. Pero la adhesión de ella a la causa independentista del México libre que tenemos hoy fue producto de una verdadera convicción de justicia. ¿Por qué? Porque ella, a pesar de que sabía a lo que se enfrentaba, vivió penurias, estuvo presa y aún así continuó sirviendo a la independencia. En el año de 1813 la vuelven a acusar de conspiración. En 1816 la encierran en el convento de Santa Catalina y el 16 de noviembre de ese año la condenan a 4 años de reclusión. Pero, según parece, nunca la lograron doblegar, salvo cuando se entera de que su marido había quedado ciego a causa de cataratas, que es la única vez que tienen el registro de que lloró, que era una mujer sumamente dueña de sí misma. El virrey de Apodaca llega y el 17 de junio de 1817 le permite su libertad. Después de efectuada la independencia, su casa sigue siendo el punto de reunión para los republicanos, y ellos tenían el motivo de combatir la tiranía que había impuesto Iturbide. Incluso esto es un dato también muy interesante. Cuando Iturbide la invita, por decirlo así, a su coronación, le pide que acompañe a su esposa como dama de honor. Y evidentemente ella rehúsa. ¿Por qué? Porque ella había luchado por un México que no estuviera regido por una autoridad monárquica ni imperial. No hay que olvidar que la ideología independentista era una ideología ilustrada.
¿Y la ilustración en qué consiste? En que la soberanía descansa en el pueblo. Entonces, si nos vamos a una interpretación extremista, pues ningún régimen que descanse en una autoridad no otorgada por el pueblo mediante, mediante la asignación de una manifestación de voluntad es compatible, ¿sí? con la ideología ilustrada. Otra cuestión también muy parecida es cuando en el año de 1824 hay una junta para premiar o para, digamos, recompensar a las personas, como después de la revolución también se hizo, que dieron algunas medallas, de algunas recompensas a quienes participaron en la causa revolucionaria. Pues lo mismo ocurre en la Guerra de Independencia y se pretende otorgarle una remuneración económica que ella rechaza, diciendo: es que yo no me merezco nada, pero porque nadie de los que hayan participado se merece nada más que el hecho de haber obtenido el triunfo, de haber logrado la independencia de México. Era una obligación civil de todos los mexicanos luchar por esa causa. Entonces, creo que es un personaje que nos sirve de ariete para demostrar cómo las mujeres siempre han sido parte fundamental desde nuestro país, desde antes de México ser México y desde el principio mismo de la lucha independentista. Carlos. Pues sí, pues más que ariete, pues una pieza fundamental, y no hay que echar por menos muchas cosas, Nacho. Y hay que entender la posición de don Miguel Domínguez, que yo tengo un poco de dudas al respecto. Bueno, entiendo que cuidaba las formas, porque la fachaleta era juntas literarias, un club de lectura como el que tuvimos hace un par de semanas ahí en la Ibero, etcétera. Así un inocente, y ¿quién iba a sospechar? Pues de la esposa de un caballero como el corregidor. ¿Quién iba a sospechar de un integrante como Allende, porque era de la Guardia Real, de la Guardia, aunque mexicano, pero creo en España? ¿Quién iba a cuestionar, salvo cuando hizo sus shows de la Francia chiquita, el cura Miguel Hidalgo, entre otros? Pero ahí en más no tenía más que ponerse a hacer una planeación estratégica de lo que se iba a venir, de que hubo traidores seguramente, de que sí, esa leyenda que dice que a raíz de taconazos, y era el alcaide José Pérez Ochoa, que es que monta su buen cuaco para ir a San Miguel Grande, y resulta, no, pues que Allende no está. Dicen ahí la leyenda urbana que es que estaba jugando al dominó con el cura Hidalgo en la madrugada, y que por eso no los agarraron tan desvelados, sino simplemente en pleno juego. Entonces ahí el famoso grito, que no es como nos lo tienen tatuado, al menos en el siglo XX, sino decir, sonar como si fuera misa, llamadas que acuden, ni modo, hay que salir a coger gachupines, viva Fernando VII, y la América libre, palabras más, palabras menos. De que tuvo su protagonismo, sí. A mí me causa extrañeza que todavía doña Josefa Ortiz permaneciera en prisión, porque todavía con el primer gobierno federal, ya después del derrotamiento del ínfimo imperio iturbidista, todavía Miguel Domínguez encabezó la primera Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, y ella todavía sigue en prisión. De ahí la leyenda que dicen, diga la Allende que ya nos descubrieron, pues se hablaba hasta que se mencionó alguna vez alguna fe. Bueno, son leyendas, ¿verdad? Y México siempre ha estado en eso, pero de que tuvo un papel protagónico, no lo dudo ni tantito, y sobre todo por las circunstancias de los propios hechos, y que antes de eso había otras juntas así también literarias que fueron descubiertas y fueron sofocadas. Es cuanto, gracias. Ahora bien, en ese mismo aspecto de Josefa Ortiz de Domínguez aparece otro personaje muy interesante, otra mujer. Comentábamos en uno de los programas pasados acerca de se me fue del estado más reciente de México, de Quintana Roo, de Andrés Quintana Roo, perdón, perdón, esposa, de Andrés Quintana Roo, de pronto me confundí. Y vale la pena destacar un poco el aspecto de que él fue un personaje fabuloso, no por nada lleva en su nombre el estado más nuevo de México, pero su esposa tuvo un papel muy trascendente. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a hablar de ella. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx.
Diálogos con la Historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema de hoy, las primeras damas del siglo XIX en México. Con nosotros Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Y precisamente a Nacho Salcido le pedimos que nos hable un poco de ese personaje tan extraordinario que fue la esposa de Andrés Quintana Roo. Y digo así con toda mala intención, la esposa de Andrés, porque ese es uno de los temas más centrales que ha habido en la cuestión de no reconocerle a las mujeres todo su valor, sino citarlas como esposas de alguien. Pero ella tiene tanto o más valor que su esposo. Así es, y eso que el esposo pues nada más le da su nombre con su apellido una entidad federativa, que no es poca cosa. Ella fue una gran periodista, de hecho tiene una historia de toda la vida con Andrés Quintana Roo, lo conoce cuando él está haciendo prácticas en un despacho jurídico de mucha reputación. No recuerdo el apellido del abogado en el que estaba haciendo sus prácticas profesionales, si mal no recuerdo era Pomposo o algo así, y allí es donde se conocen. Él tenía que hacer esas pasantías para poder obtener su grado de licenciado en Derecho, y conoce a Leona Vicario, que ella ya estaba comprometida en ese momento. Ellos dos se enamoran, rompe el compromiso y posteriormente se casan. Una mujer de gran peso en nuestra historia, y creo que una de las cuestiones más acertadas del gobierno actual, me refiero al gobierno federal, es el hecho de asignar personajes de la historia. A cada año le asigna un personaje no de los que siempre suenan, sino de los que fueron igual de importantes y que por alguna razón nunca se le da la vuelta a la página en el libro. Ahorita es Felipe Carrillo, en el año 2020 fue Leona Vicario, y es fundamental construir una identidad nacional, y para eso tenemos que conocer nuestra historia. Entonces a mí me parece un gran acierto eso, el hecho de que se asigne un año a los personajes que moldearon lo que somos como país. Esta mujer tenía como nombre María de la Soledad Leona Camilo Vicario Fernández de San Salvador. Así se llamaba, y nació el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México. Y a pesar de ser mestiza, ella provenía de un entorno de muchas comodidades, era de un entorno sumamente acomodado, pero eso no le impidió, a pesar de ser una criolla de clase muy alta, muy bien posicionada, desarrollar un sentido crítico muy alto y aparte una gran sensibilidad para las necesidades de las clases desfavorecidas. Además estudia y se prepara Bellas Artes y Ciencias, y se dedica a ejercer el periodismo que la lleva a publicar en diarios que se llamaban el Semanario Patriótico Americano, el Federalista, y aquí tiene también un nombre que lleva un poquito de sustancia, ¿no? El Ilustrador Americano. Habla de seguramente de la divulgación de ideas ilustradas. Nacho, aquí llama la atención que se le acepte a una mujer que puede escribir en estos medios. Así es, incluso la proyección que tiene a través de sus publicaciones, y más en esta última del Ilustrador Americano, que como comenta doctor, es luchar contra toda la corriente. ¿Por qué? Pues porque el periodismo no es otra cuestión que el publicar una opinión de la realidad. Los periodistas, cuando ejercen un buen periodismo, son líderes de opinión, y entonces permitir que una mujer en finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se convierta en una líder de opinión, es algo que contraría el rol asignado en esa época a las mujeres. Desde ahí ya tiene un gran mérito, y habla de que Leona Vicario era por ser ella. Esto no se le dio por ser la esposa de alguien, o la hija de alguien, o la prima de alguien. Esto se le dio por los méritos que tenía como periodista, por la calidad, me imagino, de las ideas que proyectaba, y la calidad de los artículos que escribía. A partir de estas publicaciones, los insurgentes observan el trabajo y se ponen en contacto con ella. Cuando la guerra de independencia estalla, naturalmente ella compartía estas ideologías y se une al movimiento. Desde la Ciudad de México, Leona Vicario les daba información a los insurgentes de lo que estaba ocurriendo en la capital mexicana, y además también los apoyaba
en el aspecto monetario o en el aspecto de suministro de bienes para apoyar la causa de la independencia. En el año de 1813, como se descubre que ella era conspiradora, la encarcelan, pero recibe la ayuda de 2 correligionarios y pudo escapar para refugiarse en Oaxaca. A ella y a su marido les ofrecen el indulto. Sabemos que una de las últimas medidas del gobierno virreinal fue indultar a todos aquellos que hubieran participado en la causa de independencia, en el movimiento insurgente, y muchísimos aceptaron. Por ejemplo, Eso es algo... Nicolás Bravo. Exacto, una gran cantidad de personajes aceptaron el indulto. Ella no lo acepta en un primer momento, ni ella ni su marido, y continúan huyendo por un buen tiempo. Poco después se une a las tropas de José María Morelos y Pavón para apoyar a esta guerra de independencia, y en 1817 nace su primera hija y la vuelven a apresar con su niña recién nacida. De nuevo le ofrecen el indulto. Yo creo que en esta ocasión, como ya no era nada más ella, y a diferencia anterior que le dijeron, te ofrecemos el indulto, pero a cambio de que te vayas a España, lo acepta. En este ínter, mientras esperaba los documentos necesarios para partir, mejor se la llevan a Toluca y la confinan allá. Después de que fue indultada, le restituyen sus bienes y volvió entonces a la casa que se ubica en calle de Cocheras, hoy República de Brasil, una casa que subsiste, y allí muere el 21 de agosto de 1842 a la edad de 53 años. Entonces, una mujer que fomenta, apoya, difunde la causa insurgente desde una perspectiva intelectual, de un trabajo netamente intelectual, en donde no había mujeres intelectuales. De ahí también parte del gran mérito de Leona Vicario, y desde luego también el compromiso total al grado de sacrificar su libertad por la lucha de independencia. Bien, pues son los interesantes. Yo me gustaría mencionar algunas mujeres. Es muy difícil, dado que muchos de los historiadores tratan páginas enteras de hombres, de presidentes de la República, y a veces es difícil encontrar los nombres. Por ejemplo, voy a hablar que Guadalupe Victoria, primer presidente de la República, siempre fue soltero, pero tuvo como pareja a Felipa Maza. Que Vicente Guerrero tuvo como esposa a Guadalupe Hernández. Anastasio Bustamante fue soltero toda su vida. Recordamos que Anastasio Bustamante, una de las cosas que pidió es que cuando él muriera, le sacaran el corazón y lo llevaran y lo colocaran junto al féretro de Agustín de Iturbide. Ese era un detalle interesante. Gómez Pedraza estuvo casado con Juliana Azcárate, Gómez Farías con Isabel López Padilla, y nuestro conocido Antonio López de Santana tuvo 2 esposas. La primera fue María Inés de la Paz García, y la segunda Dolores Tosta, que es la que más se conoce y a la cual vale la pena recorrer. Si un día usted va a la ciudad de Jalapa y sale con destino a la ciudad de Veracruz, al puerto de Veracruz, saliendo de Jalapa, luego aparece una hacienda museo hoy en día, que fue la que Santana le regaló precisamente a Dolores Tosta. Es un lugar maravilloso, precioso. Tenemos también otras personas, como el caso de María Faustina Benítez de Juan Álvarez, de Álvarez, Carmen Lara de Comonfort, María de la Gracia Palafox de Zuluaga, de Félix Zuluaga, Concepción Lombardo Gil de Parterroyo, esposa de Miramón, y lógicamente llegamos a un personaje muy conocido, con Margarita Eustaquia Maza de Juárez. Así es, doctor Luis Alberto, ella también oaxaqueña, 20 años menor que el benemérito de la patria, y así como estas damas también criadas en ambientes pues con alto nivel cultural, así predominantemente. Aquí un detalle que comentó Nacho respecto a doña Leona Vicario es que ella se cría con un tío de apellido Pomposo, que es con quien iría a hacer sus prácticas profesionales, Andrés Quintana Roo. Y cosa curiosa, el tío ese, tío político en el doble sentido de la palabra, era oidor real. Y cuando muere uno de los virreyes, que por ahí es más, le hace una carta, como un artículo así, como un homenaje póstumo, y quien nos dice que eso le inspiró para ella ponerse a escribir, o sea que el talento se hereda. Pero bueno, vamos con la oaxaqueña, doña Margarita Eustaquia Maza Parada.
nacida un 29 de marzo de 1826. Fíjense, 20 años y 8 días después que don Benito Juárez. Oye, y cosa también que llama la atención, ¿no? Que Margarita Maza fue hija adoptiva de Antonio Maza Padilla y Petra Parada Sigüenza, y que la familia Maza Padilla también acogió a Benito Juárez, siendo él un niño zapoteco de 12 años, llega a la casa. Nacho, que decían que adoptiva no, que era una hija no reconocida que tuvo por ahí, pero que ahí le disfrazaban. Pues ya ven las formas de la sociedad conservadora y antes no había esos juicios de paternidad que por ahí tenemos actualmente, es otro contexto. Pero al final de cuentas ahí llegó, y se le dio trato como igual, así como también ha pasado con otras primeras damas que han aceptado los hijos que han tenido por fuera y se criaron como tal. Como luego en el siguiente episodio hablaremos, otras damas norteamericanas que así ocurrió. Bueno, el punto es que una familia exitosa de la alta sociedad, llega precisamente Benito de San Pablo de Galatao buscando a su hermana Josefa, su hermana mayor, porque era el más chico de los Juárez García, y dice, no, pues mira, aquí me han tratado muy bien, y es cuando llega, la conoce, tiene un amigo, o sea, don Antonio Maza, otro toqueo de él, Salanueva, que no sabemos si estuvo en el seminario y profesó o se quedó como clérigo, como haya sido, y es el que acoge a Benito Juárez, le ayuda a perfeccionar el español. Él tiene una imprenta, entonces ahí es donde surge esa fórmula de amor, vamos a decirlo. No tiene objetivo en que se casen. Lo acompaña Margarita en muchas etapas de su vida, inclusive cuando es la Guerra de Reforma, tristemente se tiene que despedir de él en Veracruz para embarcarse a Estados Unidos. No era un divorcio, no era un abandono, era una protección a la familia. ¿Una protección o era también una enviada diplomática? Porque estuvo en contacto con las altas esferas del gobierno estadounidense también. Incluso cuando regresa por la puerta grande en un buque que le asignan directamente del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿quién ganó la Guerra de Reforma? Bueno, el otro aspecto de la Guerra de Reforma, pero sí en medio de esa condición humana, de ese dolor, de los 13 hijos que tuvieron, 8 fallecieron, y por cosas, vamos a decir, a lo mejor son demasiado naturales por la época de la historia, ¿verdad? Pandemias, con debilidad en las defensas, etcétera, o cosas de la vida. Entonces, ya de por sí era un México, hay que decirlo, históricamente muy estrujado por donde le queramos ver. Entonces, súmenle ese tipo de condiciones. Pues claro que por supuesto que le tocó todo eso, la intervención obviamente de francesa, la intervención acá de Napoleón III por conducto de los Habsburgo, que ya platicaremos en su momento de esa situación, hasta que finalmente llega, ya cuando se reelige Juárez en el año 1870, ella empieza a sentirse grave. No se decía todavía la enfermedad cáncer, pero era lo más seguro porque no la encontraban. Muere muy joven doña Margarita, de 44 años. Entonces hay un detalle histórico. Él, como dirán ahorita, pues siguiendo una autoridad republicana, no quiero que se haga nada, que no sea una ceremonia privada. Y Sebastián Lerdo dice, no, ¿cómo de que no? Si tuvo un reconocimiento y contraria a Juárez, y hubo moños negros y lutos en todas las dependencias de gobierno, se profirieron hasta misas, a pesar de lo que se diga de lo masón de algunos de los liberales, y se le dio como una figura pública que fue doña Margarita. Claro, pues no es lo mismo estar así ya sin tu pareja, sin tu compañera de vida, y la decadencia de Benito Juárez en sus últimos 2 años. La iglesia no le rinde homenaje. Y que dicen que qué pero bueno ¿qué podemos que no esperar de la iglesia, por favor, hombre? De aquella época, claro. Pero bueno. Que hay algunos obispos ahorita que se comportan tal cual. De aquella época. Y de la actual. Sí me leíste bien, Luis Alberto. Miren, ya se nos acabó el tiempo. Nos queda un poco platicar de María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia Coburgo-Gotha, mejor conocida como Mamá Carlota. ¿Sí? De la Casa de Bélgica. Sí, hija de Leopoldo, de ahí viene el nombre de Leopoldina. Y otro personaje que vamos a tener oportunidad de conocer bastante bien y sobre la cual se han hecho hasta películas románticas es de doña Carmen Romero Rubio de Díaz, la primera dama por 30 años, casi 30 años, de México, esposa de don Porfirio Díaz. Pero bueno, pues eso lo dejamos para la próxima semana. ¿Sí? Perfecto. Pues gracias, Carlos. Gracias por su paciencia y radioescuchas. No se pierdan nuestro próximo episodio. Bye.
Gracias al auditorio, y solo aclarar, no estamos reivindicando a las mujeres, nosotros somos hombres, las mujeres se reivindican solas, nosotros nada más estamos hablando de historia y de lo importante que han sido en la historia. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañera Janet Gallardo en la grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 27 de julio. Muchas gracias, muy buenos días, feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.